Señor, yo te pido que en esta noche nuestros oídos espirituales puedan escuchar tu voz, Señor, y que podamos seguir siendo edificados en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Segunda de Corintios 10:3. ¿Están ahí conmigo, iglesia? Amén. Pues, porque Pablo era paisa, pues, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Quiero que entiendas que los términos que el apóstol Pablo usa en esta carta, todos son términos militares. Pues aunque andamos en la carne, no militamos, porque las armas de nuestra milicia para la destrucción de fortalezas, todos son términos militares. Y quiero que entiendas que tenemos una guerra espiritual y que tenemos un enemigo espiritual. Ignorarlo es el peor error que el creyente puede cometer. Hay un enemigo, pero tenemos armas espirituales. No son carnales, porque no militamos según la carne, sino que son espirituales, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas para derribar argumentos, pensamientos razonados o estructuras mentales. Sígame acá, por favor. Pensamientos que se vuelven fortalezas. Una fortaleza es un lugar alto en lo físico, ¿no? Un lugar alto, muy protegido. A veces el enemigo lo que más ataca son los pensamientos, es la mente. Porque si conquista la mente, conquista todo lo del creyente. Entonces, ahí se levantan fortalezas, argumentos, estructuras mentales que solamente con el poder de Dios y usando armas espirituales es que podemos quebrantar esa fortaleza mental. Hoy quiero hablar de fortalezas mentales demoníacas que el enemigo ha levantado dentro del creyente, y es algo que se va formando lentamente, poco a poco. Según un estudio que se hizo, donde más se va levantando fortalezas mentales es en la niñez. En la niñez el enemigo aprovecha para levantar fortalezas mentales. Por ejemplo, la autoridad que le dice a su hijo: tú no puedes, tú eres torpe, tú eres lento para el deporte, tú eres cerrado para las matemáticas, tú no vas a alcanzarlo, te falta mucho. Esas palabras que son declaradas sobre un niño van levantando una fortaleza mental, al punto tal que la persona, cuando crece, cree en su verdad que no puede, cree que no tiene lo necesario, cree que no es capaz, porque hay una fortaleza mental que el enemigo fue construyendo a través de los años, que le impide salir de ese lugar de protección que el enemigo levantó alrededor, y no puede romper esa fortaleza. Una madre le decía a su hija Paula, escuché el testimonio, que era loca. Es que mi hija es loca, ella es loca, ella es loca. Esta niña fue creciendo y tenía crisis en su personalidad, tenía pensamientos muy extraños, y cuando se logró casar, de un momento a otro dijo: yo quiero dejar todo tirado, bajar mi matrimonio y me voy, porque yo sé que yo soy loca. ¿Me están siguiendo, iglesia? ¿Me dicen amén? Amén. Esas son fortalezas mentales. Una joven que es abusada, como nos compartió ahorita Marixa, cuando un joven o una joven son abusados, desde pequeños crecen con una fortaleza mental: todos los hombres son malos,
no hay un hombre con el cual yo quiera casarme, establecer una familia, porque hay una fortaleza mental que Satanás puso desde muy temprano en su edad. Un joven que nace en la escasez, que no alcanza, mi hijo, no hay, no se puede, no tenemos, no lo hay, no es suficiente, no lo podemos hacer. Crece con una mentalidad de pobreza, crece con una mentalidad de escasez, crece con una mentalidad de pobre. Y cuando viene al evangelio y el Señor le dice: voy a levantarte, voy a prosperarte, no le llega a la mente, no logra romper esa fortaleza mental, no logra entender, porque hay argumentos que el enemigo ha levantado a su alrededor para detenerlo, para no creer. Esta noche el Espíritu Santo va a quebrantar toda fortaleza mental que el enemigo haya construido desde que naciste hasta hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy se va a romper todo límite. Hoy se va a quebrantar toda cadena. Todo lo que te había detenido en esta noche, vas a correr libremente y vas a alcanzar todas las promesas que Dios ya declaró sobre ti. Alguien que le dé un aplauso al Señor por eso, iglesia. Pero para que eso suceda, primero hay que quebrantar la fortaleza mental. Hay que romper esa fortaleza que Satanás levantó. ¿Cuándo ocurre? Cuando hay traumas o experiencias traumáticas. El abandono de uno de los padres, un accidente, un abuso mental o físico, una experiencia traumática. ¿Sabes que hay niños que se culpan de que el papá haya abandonado el hogar? Y se dicen: fue por mi culpa, si yo me hubiera manejado bien. Y crecen con esa culpabilidad de que fue por su culpa que su padre se fue de casa. Y se levanta una fortaleza. ¿Cómo más se construye o levanta el enemigo una fortaleza mental? El lugar donde creces, el lugar donde estudias, el lugar con quien te rodeas. En el hogar se levantan fortalezas. Un hogar donde hay violencia, donde hay abuso físico o verbal, donde hay droga, donde hay alcohol, donde hay peleas, donde hay robos. Esto moldea tu mente y levanta una fortaleza sobre ti. Pero cuando tú vienes al Señor, Jesús declaró: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tenemos que usar las armas espirituales para quebrantar toda fortaleza mental. No puedo, pastor, para mí es muy difícil. No, es que yo vengo de una familia muy humilde. No, yo no soy capaz de emprender algo porque nunca nadie en mi casa lo ha hecho. No, mi matrimonio va a terminar. Esas fortalezas que el enemigo moldea en tu mente para hacerte creer que no puedes. Escúchame esta historia. En el año 1865, ¿quién había nacido para esa época? ¿El amado vino? El 18 de diciembre, sígueme acá, del año 1865, se sacó un decreto, la enmienda 13ª. Abraham Lincoln la firmó, donde decía que se terminaba la esclavitud. Sígame acá. Había una enmienda del 18 de diciembre de 1865. Esa enmienda o ese decreto lo firmó en ese entonces el presidente que había en Estados Unidos, Abraham Lincoln. Ese decreto fue firmado después de una guerra civil interna que hubo con los del norte y los del sur. Los del sur no querían la liberación de los esclavos porque tenían muchas empresas de algodón, entonces se les iba la mano de obra. Y los del norte querían abolir la esclavitud. Entonces una guerra entre dos bandos
que produjo 850,000 soldados muertos. Mucha sangre se derramó. Pero por fin había un decreto. Ese decreto fue el 18 de diciembre de 1865. Pregunta, sígame, pregunta. El 19 eso fue el 18 de diciembre. El 19 de diciembre ¿habían esclavos? La enmienda decía que ya abolían la esclavitud. El 19 de diciembre no deberían haber esclavos en la realidad, pero en la práctica, los esclavos que habían sido libres no lo habían sido acá. Ellos seguían siendo esclavos. No lo creían, no lo entendían, no lo aceptaban. No formaba parte de eso porque tenían una fortaleza mental donde siempre habían sido esclavos, donde todas sus generaciones habían sido esclavas. Entonces no recibían ese decreto que era real. Seguramente se levantó un esclavo, investigó que era un decreto real del gobierno, que había costado la sangre de muchos soldados y que de verdad era libre. Pero la mayoría se demoraron años en entender que ya eran libres porque tenían una fortaleza mental. Tengo un decreto de los cielos esta noche. Es una enmienda que Jesús escribió. ¿Las quieres escuchar, iglesia? Es una enmienda. Quiero que tu mente pueda entender esto, porque si tu mente no rompe esta fortaleza, no vas a poder entrar a lo que Dios tiene preparado para ti. La enmienda está en Colosenses 2:14 y dice: anulando el acta de los decretos que había contra ti, que te era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos y declaró que tú eres libre. Tú eres libre. Tú eres libre. Rompe toda fortaleza mental. Te voy a explicar cuál es tu posición. Tu posición es sentado en lugares celestiales al lado de Cristo. Te voy a decir qué más tienes. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. Te voy a decir una más. Somos herederos y coherederos con Cristo del Padre. Todas las promesas que están en la Biblia son para ti. Dios te escogió, Dios te ungió, Dios te liberó, Dios te puso por cabeza y no por cola. Tú eres linaje escogido, tú eres real sacerdocio, tú eres pueblo adquirido por Dios. El que te toque a ti, toca a la niña de los ojos de Dios. Dios te tiene esculpido en la palma de la mano. ¿Alguien me está entendiendo esta noche, iglesia? Rompe todo esquema mental. Eres libre y Dios te llamó para conquistar. Dale un aplauso fuerte al Señor, iglesia. Y habrá uno que dice: ¿sí será? Pero pastor, usted no sabe lo mío. No, escúchame. Hay un decreto. Y ese decreto no fue gratis, costó la sangre de un inocente. Ese decreto alguien pagó para que tú y yo fuéramos libres, para que tú pudieras soñar y creer por cosas grandes. Ese decreto te dio autoridad, te dio una nueva posición en el reino espiritual. Cuando los demonios te miran, no te miran así, sino que te miran así, porque estás sentado junto a Cristo en lugares celestiales. Cuando tú estás orando o hablando, tú tienes que tener la mente de Cristo. Y en los cielos no hay enfermedad, no hay soledad, no hay muerte, no hay maldición, no hay yugo. Entonces tú tienes que declarar lo mismo acá en la tierra. Amén. Tú eres libre. Tú eres libre. Dios ya pagó el precio. Dile al de al lado: reprográmate, hermano. Dile: reprográmate, porque te metieron un virus cuando naciste. Así que cambia tu chip.
Cambia tu chip, reprográmate, porque hay un virus que no te deja pensar como debes de pensarlo. Debes de hacer un cambio. Mira qué tan importantes son los pensamientos. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Escúchame, como piensa en su corazón, tal es. Los pensamientos crean hábitos y los hábitos determinan tu vida. Tal cual es su pensamiento, tal es él. Porque los pensamientos crean hábitos y los hábitos determinan tu vida. Otra versión dice: pues como piensa dentro de sí, así es. Tú tienes que romper con toda escasez mental. Tú tienes que romper con toda maldición. Tú tienes que empezar a pensar como Dios piensa. Tienes que decir: yo soy ungido. Dios me llamó para cosas grandes. Tengo la autoridad de los cielos para ordenar acá en la tierra. Todo lo que ates acá en la tierra va a ser atado en los cielos. Todo lo que desates acá en la tierra va a ser desatado en los cielos. Si dos se ponen de acuerdo en algo acá, será hecho. Si tú pides orando y crees, será hecho. Porque tú tienes la autoridad del reino de los cielos. Tú y yo somos embajadores acá en la tierra. Yo no sé si alguien me está escuchando en esta hora. Reprográmate. Reprográmate. Piensa en cosas grandes, iglesia. Es necesario romper la mentalidad de esclavo. Pastor, es que en mi familia siempre ha habido escasez, droga, divorcio. Sí, hasta que llegaste tú a cambiar tu generación, a hacer un cambio drástico sobre toda tu casa, porque dentro de ti está el león de la tribu de Judá. Tienes que reprogramar tu mente. Romanos 12:2. Este versículo es poderoso. Dice acá: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, ¿qué dice ahí? Cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Esto es la versión Dios habla hoy. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Otra versión, nueva versión dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, que es buena, agradable y perfecta. Debe haber una renovación en tu manera de pensar. Cuando te levantes por la mañana, mírate al espejo y puedes declarar: Dios me hizo perfecto. Soy una obra hermosa. Dígase: yo soy lindo, mire ese pelo, baja nariz, yo soy perfecto. Yo tengo todo lo necesario para conquistar. Dios me hizo ungido, Dios me prospera, Dios me da talento. Empieza a renovar tu mente. Empieza a creerlo. Escuché la historia de un soldado japonés en la Segunda Guerra Mundial. Él se llamaba Onoda. Onoda fue enviado a Filipinas y la misión de ese soldado era atacar al ejército norteamericano. Pero en ese momento la guerra terminó, pero Onoda no sabía que la guerra había terminado. Y él permaneció escondido en la selva de Filipinas. Y pasaban diciendo: la guerra terminó, ríndase, ya no hay guerra. Pero Onoda no creía que la guerra había terminado. Y él permaneció escondido. Se alimentaba de las verduras, frutas y lo que robaba por ahí cerca, y se mantenía escondido. Escúchame esto, lo pueden mirar en Google. Pasó 29 años escondido Onoda.
con los que él se había escondido, otros soldados fueron muriendo en los años y él quedó solo, completamente solo. En el año 1974, el general fue y dijo: Onoda, la guerra terminó, ya eres libre. Y por fin Onoda salió a los 29 años de estar en una guerra que ya había terminado. ¿Qué te quiero decir con esto? Te estoy diciendo, iglesia, la guerra terminó porque Satanás ya fue destruido, destronado, desarmado, ya fue vencido en la cruz. El acta de decretos que tenía contra nosotros fue quitada y puesta en la cruz, y por eso tú eres ungido y eres libre, y Dios te levanta para que lleves su nombre. Ya la guerra terminó, ya eres libre. Créeme, si logras entender esta palabra, piensa en cosas grandes. Sueña viendo tu matrimonio, o sueña viéndote casado o casada. Empieza a tener pensamientos del reino. En el reino espiritual la enfermedad es ilegal, la maldición es ilegal, no funciona. Entonces para acá y para ti y para mí tampoco. Te voy a decir 3 cosas para romper las fortalezas mentales. ¿Cómo quebrantar las fortalezas mentales? Número 1, esto es clave para que tú puedas romper toda mentira que Satanás te haya declarado en tu niñez, o te haya decretado en tu juventud, o si experimentaste un abuso mental, físico, sexual, o una experiencia traumática, o tus padres se divorciaron y creó una fortaleza en ti. Te voy a enseñar cómo romper la fortaleza mental. Número 1, leyendo la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Las escrituras te hacen un hombre y una mujer sabio, una mujer sabia. Cuando tú lees la palabra, estás quebrantando fortalezas en tu vida. Mira lo que dice en la escritura en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, la palabra de Dios es poderosa. Un amigo mío tenía una lucha con la pornografía. Era una fortaleza mental que se había levantado en él desde muy joven, porque fue expuesto de niño con sus tíos a ver pornografía cuando apenas tenía 6 o 7 años. Esta experiencia de niño fue levantando el enemigo una fortaleza de inmundicia en su mente. Cuando llega el evangelio, a un casado consumía pornografía. Y él me decía: no puedo, o sea, no, es que no soy capaz, esto no se va de mi vida, de mi mente. Y yo le dije: mira, te voy a enseñar cómo vas a empezar a quebrantar esta fortaleza. Empieza a leer la palabra y empieza a declararla, porque la palabra es como agua que va limpiando los pensamientos. Y empieza a declarar: yo tengo la mente de Cristo. Los pensamientos que Dios tiene para mí son de bien. En esto pensá, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro. Si hay virtud alguna en ello, en eso pensá. Y le estaba enseñando para quebrantar la fortaleza mental de inmundicia que el enemigo había levantado en su vida. Primer arma: lee la palabra. ¿Qué le dice el Señor a Josué? Medita en la palabra, en el Salmo. Medita en la palabra de día y de noche.
Medita en la escritura, lee la palabra. Toma el hábito de leer la escritura todos los días. Número 2, te voy a dar un arma de guerra espiritual. Recuerda que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Mira, un arma carnal. Alguien te ofende, comete una falta contra ti, y tú vas a usar un arma carnal. Me voy a vengar, le voy a hacer otra peor, con esta no me quedo. ¿Estás usando armas carnales para luchar contra algo carnal? No, tú usas armas espirituales. Él me hizo una ofensa, yo le perdono y oro para que Dios se encargue de la situación. Tomo distancia, sí, obviamente, pero yo dejo que Dios haga, que Él es el juez, no yo. Eso es usar armas espirituales. Mira el arma espiritual que usó esta jovencita en el desierto, en la escasez. No tengo dinero, no tengo recursos, en mi casa soy la que tengo que proveer. Voy a hacer un arma espiritual, voy a traer un pacto. Es un arma espiritual que para el mundo es rara, pero funciona. Traigo un pacto delante de Dios para que se quebrante esta escasez en mi casa. ¿Me están siguiendo, iglesia? Tenemos que usar armas espirituales. 1, lee la palabra. 2, te la voy a decir. La segunda arma espiritual: si hay una fortaleza en tu casa, si tú identificas que hay una maldición generacional en tu generación, de cáncer, de droga, de divorcio, de aborto, de esterilidad, lo que haya, hay una fortaleza, lo segundo que debes de hacer es ayunar. Ayuna. El ayuno es un arma espiritual poderosísima. Ayuna. Haz un ayuno de 3 días, de 7 días, de 21, como quieras. Pero no se ponga a ayunar. No, pastor, voy a ayunar la yemita del huevo, la mantequilla de la arepita. Eso me da a mí, yo me barato con esas arepas y mantequilla. No, el ayuno es algo que hace morir la carne. Si quieres quebrantar una fortaleza, número 1, la palabra. Número 2, ayuna. Y número 3, y con esto termino, cambia tus pensamientos. Reprográmate. Cambia tus pensamientos. Reprográmate. 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Efesios 4, 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está dañado, que está viciado, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según la justicia y santidad de la verdad. Quiero que le des un aplauso al Señor, iglesia. Ponte sobre tus pies, por favor. ¿Qué fortaleza el enemigo ha levantado contra ti? ¿Qué área ha sido el enemigo que ha tocado para hacerte pensar que no puedes, que no tienes lo necesario, que te falta mucho, que no vas a poder desarrollar ese llamado o emprender esa visión? Todo está aquí, iglesia. Ya Cristo te hizo libre. Cierra tus ojos y esta noche dile al Señor que quebrante toda fortaleza mental. Si alguien ha experimentado un abuso y esto le ha sido un detonante para marcar tu corazón con amargura, con resentimiento, con odio, con venganza, esas no son armas correctas, son armas carnales, y nosotros no militamos así. Tenemos que usar armas espirituales: el perdón, el ayuno, el leer la palabra, el pactar en el altar, el renovar nuestros pensamientos. Empieza a orar y a decir: Señor, renueva mi mente, quebranta toda fortaleza en mi corazón. Te lo pido en esta noche, Jesús, en el nombre de Jesús, Señor.
Iglesia, mira lo que quiero regalarte en esta noche. Si tienes la mente de una persona libre, si tienes la mentalidad de un hombre y una mujer que han sido libertados, escúchame lo que Dios me dice que te diga. Nuevas cosas vienen que requieren nuevos pensamientos. Hay un vino nuevo que viene que requiere un odre nuevo. Algo de los cielos se va a desatar. He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio de cuál está la obra que haré. Escúchame, iglesia, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Será cosa tremenda lo que yo, dice el Señor, voy a hacer contigo. Renueva tu mente. Cree. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Un aplauso al Señor, iglesia. Escúchame lo que el Espíritu Santo me está hablando. Y me lo está hablando muy claramente. Si mi iglesia no renueva sus pensamientos, no podré desatar lo nuevo que viene. Si tu pensamiento sigue atado y todavía está pequeño, escaso, entonces no vas a experimentar lo que Dios tiene para ti. Cambien su manera de pensar, dice Romanos, para cambiar la manera de vivir. Tú tienes que empezar a declarar y a verte como Dios te ve. Empieza a romper toda mentira que el diablo hable de tu mente, de que no puedes, de que no eres capaz, que no tienes lo necesario, que te falta mucho. Ya eres libre. Ya se rompió todo decreto que había contra ti de maldición. Ya hay un derecho legal para que tú te levantes. El libro de Isaías dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Así que brilla, resplandece, sueña y cree por cosas grandes. Los bendigo en esta noche, iglesia, con una mente renovada.
Los bendigo para que crean en proyectos grandes, para que crean en ministerios grandes, para que crean que Dios los ha llamado para impactar la nación. Los bendigo para que sueñen con matrimonios sólidos y estables. Los bendigo para que tengan ministerios fructíferos, empresas que se abren y crecen. Los bendigo con hijos que van a caminar en el temor de Dios, porque tú y yo y nuestra casa le va a servir a Jehová. Les bendigo y les amo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.